grabación en OBS. Espero que esta vez se grabe correctamente. Bien, vamos a comenzar a resolver entre todos o a discutir entre todos el examen que acabáis de realizar, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser compartir. No va a poder ser. Vale. Voy a compartir la pantalla y vamos a ir hablando de... A ver si me deja abrirlo. Vale. A ver. Así que no me deja. Un momento que estoy peleando. A ver. Con el visor de... Vale. Vale, en teoría os tiene que salir ahora en la pantalla el examen que acabáis de hacer, ¿de acuerdo? Si no es así, por favor, decírmelo. A ver. Sí, sí se ve, sí se ve. Vale. De acuerdo, muy bien. Vale, pues venga, entonces, nada, ¿alguien quiere proponer su solución o con respecto a la pregunta número 1? A ver, la idea de esta clase es que vayamos corrigiendo lo que vosotros habéis hecho. Si nadie quiere corregirlo... Vale, a ver, me dice Sara que ellos han puesto la E. ¿Por qué la E? A ver, ¿por qué la A no es correcta? Dicho de otra forma. Vamos a ir analizando cada una de las respuestas, que es lo que tenéis que hacer para resolver el examen. Por descarte, vale, pero de acuerdo. Vale, esto está mejor, la respuesta de Gerard. La A es una función que hace la conexión a 3 vías, no la desconexión. Correcto. Vale. Lo mismo dice Abarsi. Vale. Es correcto. ¿Vale? Luego, la B, ¿por qué no es correcta? A ver, Sara está respondiendo algo que es incorrecto. ¿Vale? A ver. Dice Sara, porque para evitar problemas de control de flujo... Perdonad, volvemos otra vez porque estoy viendo las respuestas que vais poniendo por el chat y entonces hay alguna que es incorrecta y no puedo dejar pasar... A ver, sí, Sara. Sí, a lo mejor, ¿no? Vale. Sí, mejor. Yo digo que la A no es porque lo que dicen de que es la conexión a 3 vías, la conexión a 3 vías tampoco intenta evitar segmentos duplicados, intenta evitar conexiones duplicadas. Es tener 2 sesiones abiertas al mismo tiempo. Y para evitar problemas de segmentos duplicados está en el control de flujo, que es lo que sí evitaría un segmento duplicado en la red.
Entonces la A no es Vale. por eso. ¿Estáis de acuerdo? ¿El resto? ¿Hay alguien que vea? A ver, yo ya digo que hay un error. Vale, bien, hay mucha gente que no está de acuerdo. ¿Podéis explicarle cualquiera? Zacarías, Ayub. Vale, el control de flujo no evita duplicados. El control de flujo lo único que evita es que un emisor envíe demasiada información y sature o desborde el buffer del receptor. Eso es para lo que está diseñado el control del flujo, ¿vale? No para evitar duplicados. Los duplicados hay veces que no se pueden evitar. ¿Vale? De hecho, por mucho que pongamos mecanismos, puede haber ocasiones en las que duplicados va a haber, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es detectarlos correctamente. Pero duplicados va a haber por el hecho de que la capa de red puede perder tramas o segmentos. Puede ser que algún router en la ruta intermedia descarte algún segmento o simplemente que se caiga, que un nodo tenga un fallo y se caiga o se desconecte de la red o lo que sea. ¿Qué ocurre si algo de eso pasa? Claro, si algo de eso pasa, los duplicados van a darse, porque si se han puesto en marcha algunos timers, algunos relojes de alarma, ¿vale? Cuando pasa cierto tiempo, ese reloj de alarma va a llegar a su fin y va a reenviar el segmento, va a reintentar enviar el segmento que se perdió, ¿vale? Entonces puede que lo que se pierda no sea el segmento que se envió, sino el acuse de recibo. Si se pierde un acuse de recibo, el computador origen va a creer que su segmento no llegó, pero en realidad sí que llegó. Por lo tanto, duplicados puede haber, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Duplicados puede que haya, ¿vale? Lo que ocurre es que en la conexión a 3 vías, si hay segmentos duplicados, se duplicaría la conexión. Para evitar ese problema es para lo que está el protocolo de conexión a 3 vías, ¿vale? ¿De acuerdo? Una vez establecida la conexión es mucho más fácil y no vamos a tener problemas. Los duplicados no nos van a ocasionar ese problema, ¿vale? Entonces, importante, el control de flujo no evita duplicados. El control de flujo solo evita que un emisor desborde el buffer del receptor. Vale, volvemos otra vez a la respuesta al análisis de la hora B. Abarsi decía, el PIN no es aumentar la seguridad, sino para evitar duplicados. Vale, primero, ¿qué es el PIN? Abarsi, ¿tú qué es el que has respondido? Bueno, yo te llamo Abarsi porque no sé quién eres. Vale, El identificador Amadeo, el PIN es el identificador del proceso. Vale. Técnicamente no es un PIN. O sea, vamos a ver, el identificador del proceso se llama el ISN, Initial Sequence Number, o el Sequence Number a secas cuando no es el inicial, pero PIN como tal no se define en el protocolo, ¿vale? Vale. Realmente el PIN es que ni siquiera existe como tal en el protocolo TCP. Por eso esta respuesta es incorrecta. Vale. La C, ¿por qué es incorrecta? Bueno, aquellos que hayan marcado la E deberían intentar responder. Vale. Dice Gerard que su grupo puso la C correcta, entiendo, ¿no? O sea, que tú crees que esa sí que es correcta. Le importa poco el flujo. Dice que al TCP le importa poco el flujo.
Entonces, o sea, es que no entiendo tu comentario. ¿Puedes explicarlo un poco mejor? Sí, que igual que no controla los errores ni si el paquete ha llegado, tampoco le tiene que importar el flujo. Hombre, el TP sí que le tiene que importar el flujo. Ten en cuenta que el TCP sí que establece una conexión y, por tanto, debe garantizar que los mensajes llegan en orden y sin duplicados. ¿Vale? Si un emisor, digamos, es muy rápido y satura el buffer del receptor, se va a perder algún segmento. ¿Vale? Entonces, si se pierde algún segmento, es fallo de la conexión. Entonces, la conexión no debe fallar. La conexión debe garantizar que va a entregar todos los segmentos y los va a entregar en orden. Por tanto, el TCP sí que tiene que hacer control de flujo. El que no tiene que hacer control de flujo porque no hay conexiones es el UDP. Vale, entonces tenemos más respuestas. Dice Sergio que no es para evitar problemas de control de flujo, es para evitar que no quede nada por recibir, enviar. ¿Estáis de acuerdo con eso? Ayub dice, pero se puede cerrar una conexión aún teniendo el buffer sin completar, sin llenar. Entonces, ¿para qué es exactamente el saludo a 3 vías? Dicho de otra forma, ¿la C es correcta o no? Sara dice que no, ¿por qué? Porque hay un caso en las transparencias, el caso 3, cuando estamos viendo la desconexión, habían 4 casos en una transparencia, no recuerdo ahora qué Sí, hay número. 4 ejemplos de situaciones en la desconexión, sí. Pues uno de esos casos es precisamente una en la que se cierra y aún así queda un dato más por enviar que no llega. Entonces, si este caso Ajá. se da, es porque realmente la desconexión a 3 vías no pretende controlar el flujo, no es su objetivo primario. Es que vuelvo a decir, que se queden datos por enviar no es control de flujo. Es que, Sara, estás confundiendo lo que es el control de flujo con lo que es que se queden datos por enviar o por recibir, o que se pierdan datos. El control de flujo solo consiste en evitar que un emisor desborde el buffer del receptor. ¿Vale? Entonces, lo que tú dices en parte es correcto. Hay un ejemplo en las transparencias donde se demuestra que a pesar de la desconexión a 3 vías, pueden haber situaciones en las que se queden datos por enviar. ¿Vale? Vale, me lo he apuntado. Vale. Entonces, aún no tenemos clara la respuesta C. O sea, ¿es correcta o no es correcto lo que dice? La desconexión a 3 vías, el protocolo de desconexión a 3 vías, es para evitar problemas de control de flujo en el cierre de la conexión. No, si el control de flujo es evitar que un emisor desborde el buffer, no tiene nada que ver con la No desconexión. tiene nada que ver. Vale. De acuerdo. Por lo tanto, la C es incorrecta. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien ha marcado la D? A ver, Gerard dice... A ver, es que ya me he perdido. Lo siento, pero he visto el enunciado y me he perdido la pantalla esta. A ver, Sergio dice no, para que no se pierdan datos, y luego sí, no sé exactamente a qué estaba respondiendo Sergio. Y Gerard dice que ha marcado la F. Si no hay F. No, se refiere a que él había marcado la C y que es incorrecta, que Es está pillado. incorrecta, vale. Sí, 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 sí. Vale, vale. Bueno, la D nosotros hemos puesto que tampoco, porque no se encarga de eso, para eso existe el timer. ¿Qué timer?
El timer ¿Sara? de per- Sí, No, perdón, espera. El timer de persistencia. Sí, sí, el ¿verdad? timer Es de que estaba persistencia. dudando entre el de Keep Alive y el de persistencia. Estoy dudando un poco. No, es el de Keep Alive, porque nos están comunicando datos. Lo que quiere comprobar es si sigue ahí. Es el de sigues estando. Pero la desconexión de tres vías no comprueba, no se hace realmente Efectivamente. el timer de Keep Alive. Vaya. Para comprobar que el canal de comunicación sigue activo, es decir, que hay alguien al otro lado que aún está funcionando, es el Keep Alive. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, para eso no está la desconexión a tres vías. ¿De acuerdo? Y por tanto, efectivamente, la respuesta correcta a la T1 es, o las respuestas correctas a la T1 es la E, ninguna de las anteriores. ¿Vale? Pero fijaros que para llegar a esta conclusión hemos tenido que analizar una por una el resto. ¿Vale? Que es lo que tenéis que hacer siempre en todas las preguntas de tipo test. Analizar una por una todas las respuestas. El hecho de que encontréis una correcta no significa que no pueden haber más respuestas correctas. ¿Vale? Bien, y queda una cosa por dilucidar. Sabemos que la respuesta a esto es ninguna de las anteriores. Entonces, ¿alguien puede explicar o tiene idea de entonces para qué se utiliza la desconexión a tres vías? ¿Para qué sirve el protocolo de desconexión a tres vías? Para que no se quede ninguna conexión a medio cerrar. Correcto. ¿Vale? Ese es realmente el objetivo, que no se quede ninguna conexión media abierta. ¿Vale? El objetivo es intentar, dentro de lo que cabe, que no se queden conexiones medio abiertas, ¿vale? Como veremos en el tema 5 y en el tema 6, una conexión abierta, ¿vale? Es un agujero de seguridad, ¿vale? Entonces las conexiones deben cerrarse cuanto antes, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces pasamos a la pregunta 2, que dice, en una conexión TCP cuya ventana de control de flujo es de 9 tramas, en su primera fase el algoritmo Slow Start no supera la ráfaga de 8 segmentos sin obtener un error en la transmisión, ¿vale? Es decir, en la ráfaga de 8 segmentos se ha producido un error, se pierde algún segmento, ¿vale? Y entonces lo que viene a continuación es las posibilidades que hay aquí, ¿vale? Entonces dice, en la segunda fase aumenta las ráfagas en potencia de 2 hasta llegar a ráfagas de 8 tramas. La opción A la ha puesto alguien como correcta. No, Vale, ¿por qué? pues porque si el falla está en los 8 segmentos, lo que tiene que hacer es hacer ahora un umbral de peligro a partir de 4, ¿no? Correcto, ¿vale? Si en la fase 1 el error se ha producido en la ráfaga de 8, aumentará en potencias de 2 solo hasta el umbral de peligro que tiene que ser la mitad, que en este caso sería 4. Por tanto, la A no es correcta, ¿vale? Bien, ¿alguien ha puesto la B? ¿Alguien quiere explicar sus razones de por qué ha puesto la B? Yo he puesto la B. Vale, puedes... No, 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 eres... Es que no sé Sí, quién eres. Alberto. Espera. Vale. Eh, Alberto, ¿quieres explicarnos por qué has puesto la B? Hemos puesto la B porque como ya llega a 8 y entonces el umbral del peligro va a ser 4, pues va a hacer 1, 2, luego 2 va a ser 4, pero a partir de 4 va a ir aumentando de uno en uno porque ya supera el umbral del peligro. Ajá, de Pero como acuerdo. ya había dado fallo en 8, pues sería un máximo de hasta 8 otra vez. Eso es lo que hemos... O sea, no tendría sentido que volviese a llegar a 8 y ya no diese fallo. Ujú. Entonces, pues hemos puesto ese, porque a partir del umbral, que sería 4, va a ir aumentando de una en una, si no hay error, claro. Si no hay error. Y Vale, asumamos que no hay error. O sea, esto asume que no va a haber error nunca. Entonces, ¿hasta dónde llegaría? hasta 8. Debería... Nosotros hemos pensado que llegaría hasta 8, que es donde ha dado fallo antes. Ya. Vale, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguien que disienta? Vale, Gerard dice que lo ve bien.
Entonces damos por buena la respuesta de Alberto. Nadie dice nada en contra, asumimos que es correcta. Pues no, no es correcta. Vale, no es correcta. ¿Vale? A ver, ¿alguien puede analizar dónde está el error? Fijaros, estamos asumiendo, y lo he dicho, el problema asume que no va a haber error. O sea, que en la segunda fase no va a haber error. Efectivamente tiene razón Jorge. ¿Vale? Si el control de flujo es 9 y aumentamos de 1 en 1 y no hay error, ¿vale? No se pierden tramas, podemos llegar en la segunda fase hasta 9 tramas, porque la ventana de control de flujo es de 9. ¿Vale? Entonces, si no hay error cuando vamos lanzando ráfagas, ¿vale? Podemos lanzar, aumentamos de 2 en 2 hasta llegar a 4 y luego de 1 en 1, y si no hay error, hasta un máximo de 9 tramas, porque la ventana de control de flujo es de 9. ¿Vale? Si el tamaño de la ventana de congestión lo tuviéramos en 8, pues en 8. Pero aquí nos dice que el control de flujo es 9. Entonces, si no hay error, ¿vale? Por eso la respuesta B es incorrecta. A ver, dice Sergio, pero no supera la ráfaga de 8 segmentos. No, en la primera fase no lo ha superado, pero en la segunda fase puede que sí. La red, hay que tener en cuenta que la red no es algo estático, la red va cambiando. Puede que cuando inicia la segunda fase del slow start, en ese momento, esa parte de la red pues ya no esté congestionada y por tanto no se pierda la ráfaga de 8. Por eso pone si no se pierde, ¿vale? Dice si no hay error. ¿Vale? Entonces, si en la segunda fase no hay error, que es lo que estamos asumiendo, ¿vale? Puede llegar hasta 9. Obviamente, si hay error y se pierde en la ráfaga de 8, pues entonces se quedaría en 8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la B no es correcta. ¿Alguien ha puesto la C? ¿Nadie? Vale, efectivamente, a ver, la ventana de control de flujo es independiente de la de control de congestión, ¿vale? Entonces no tiene sentido que se quede en 8 tramas la ventana de control de congestión porque en 8 ha fallado además, ¿vale? Entonces es todo absurdo lo que pone la respuesta C. Vale, ¿y la respuesta D? Sería la correcta, es lo que acabas de explicar. Dice, en la segunda fase aumenta las ráfagas en potencia de 2 hasta llegar a ráfagas de 8 tramas. Y si no hay error, luego aumenta hasta una ráfaga. Si no sería correcta Sería porque de no 4. tendría que llegar a 4 y luego aumentar de 1 en 1. Efectivamente, por tanto la D es incorrecta. ¿Vale? La D es incorrecta porque no aumenta en potencia de 2 hasta llegar a ráfagas de 8 tramas. Fijaos que hay muchas veces que tenéis que leer bien toda la respuesta, porque hay veces que os quedáis solo en la mitad de leéis solo la mitad y ya suponéis que el resto está bien y lo hacéis mal, ¿vale? Leed bien todas las respuestas. Vale, por tanto, de nuevo, la respuesta correcta en la pregunta T2 era la respuesta E, ninguna de las anteriores. ¿De acuerdo? Bueno. Vale, pasamos a la pregunta 3, que dice, si por la red circula una serie de 3 segmentos consecutivos en una conversación entre dos máquinas, ¿vale? Donde tenemos la dirección origen y dirección de destino del segmento, ¿vale? Quién envía y quién recibe el segmento, y luego tenemos los flags que aparecen y los números de secuencia, ¿vale? Y secuencia y acuse de recibo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esta secuencia, lo que pregunta esta cuestión es ¿qué ha sucedido? Vale, entonces, bueno, ¿alguien quiere corregir su respuesta?
nosotros hemos puesto la B, que ha sido una desconexión a 3 vías completa, porque el primer segmento es un fin ACK, el segundo es el host 2, diciéndole que bueno, me dicen que no. Termino de explicar y luego... Sí, termina de explicar. Vale. Pues el primero segmento envía un fin con una ACK del mensaje anterior que tenía. El host 2 envía otro fin con una ACK diciéndole que sí, que va a terminar la conexión. Y entonces el primero le dice, ok, te he escuchado, pues ya está. La conexión se cierra. Vale. Muy bien, entonces, a ver, hay aquí sucesivos, en el chat hay sucesivas respuestas, ¿vale? Entonces, a ver, la primera creo que es de Sergio, que dice no está completa. ¿Vale? Entonces, Sergio, ¿puedes decirnos por voz, a ser posible, por qué no está completa la secuencia? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, sí. Vale, para mí que del host 2, por así decirlo, falta una respuesta de tipo ACK, un segmento, que diga que ha recibido la solicitud de finalizar la conexión. Y como eso no existe, no hay, o sea, pero sí que vemos que en la secuencia vemos que está respondiendo, o sea, que ha recibido el mensaje y después ha dado la respuesta de este fin. Para mí no tiene sentido, porque la desconexión a 3 vías no tiene esa secuencia de segmentos, es una secuencia diferente. Por lo tanto, pienso que no se podría dar. Vale, de acuerdo. Por lo tanto, la B, según tú, no podría ser. Vale. De acuerdo. Tienes razón en lo que la secuencia no está completa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo creo que es la A. La A. Vale, ¿por qué? Como he comentado antes, creo que esta secuencia no puede ser posible. Si el host A le envía al B una solicitud de finalizar, si una vez la ha recibido, lo que tiene que hacer el host B, según esta comunicación, es decirle que ha recibido esa solicitud y no le está enviando eso, le está enviando otra solicitud propia del host B hacia el host A como que quiere finalizar la conexión, cuando primero debería de haberle mandado un segmento tipo ACK diciendo que él lo ha recibido. O sea, es como anómalo. Vale. Para mí no tiene sentido así. De acuerdo. ¿Alguien no está de acuerdo con él? Vale, efectivamente la respuesta correcta es la A. ¿Vale? ¿Por qué? Fijaros además en los números de secuencia. ¿Vale? Si está el flag fin, perdón, los números de secuencia no seguirían una secuencia correcta, ¿vale? Fijaros que el primero lleva una secuencia de 100 y en la respuesta que le da, que es seguiría la segunda trama, ¿vale? Le está reconociendo el lag es 201, ¿vale? Entonces se supone que si el flag fin está activo, digamos que tiene que contar como 1, ¿vale? Y el número de reconocimiento no coincide. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, además de la razón que habéis explicado antes, que es correcta, ¿vale? Creo que era Alberto el que la ha explicado, que es una secuencia que no está completa, o sea, no es correcta. ¿De acuerdo? Vale, pasamos a la T4. Entonces,
dice, ¿cuáles de estas afirmaciones son ciertas con respecto a los datagramas UDP? ¿Vale? Es decir, aquí lo que nos está preguntando es si cada una de las frases que pone con respecto a lo que es UDP son correctas o no. ¿Vale? Entonces, de nuevo, hay que analizar cada una de las frases. ¿Vale? Entonces, ¿alguien ha marcado como correcta o cierta la A? ¿Nadie? Entonces, entiendo que todos tenéis claro que los datagramas de un mismo par origen-destino no tienen por qué llegar en orden. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen por qué llegar en orden? O sea, ¿cuál es la razón de que no tengan la obligación de llegar en orden? Porque el protocolo UDP prioriza antes la velocidad que el orden y que pueda recibir todos los paquetes. Vale, Sergio dice, porque pueden tomar caminos más largos y otros más cortos y recibirlos desordenados. ¿Vale? Es decir, unos datagramas pueden tomar un camino y otros datagramas pueden ir por otros. ¿Por qué? Pues porque no hay una conexión establecida. ¿Vale? No es orientado a conexión y por tanto cada datagrama es como cuando echáis una carta. ¿Vale? Son entes que figuran o que funcionan de forma autónoma. ¿Vale? La red los trata como unidades de control de flujo distintas. ¿Vale? Entonces, si cuando se echa una carta resulta que un camino está muy ocupado, pues la enviarán por otro camino. Y puede que en la segunda carta que la echas a lo mejor al día siguiente, pues ese camino ya funcione o esa línea ya funcione. Por ejemplo, imaginaos que el correo va por el AVE, pues tú echas la primera carta a Madrid y resulta que ese día la línea de AVE está estropeada y entonces te la envían, pues yo qué sé, por autobús. ¿Vale? Pero vas por la tarde y la línea del AVE ya se ha arreglado, echas otra carta y como la línea del AVE se ha arreglado, la carta de la tarde sale en el AVE y llega antes a Madrid. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Por tanto, no tienen por qué llegar en orden si cada uno ha seguido un camino distinto, ¿vale? Y por tanto una velocidad distinta. Vale. La respuesta B. ¿Es correcta o incorrecta? No sería correcta, dice Amadeo. ¿Por qué? De acuerdo. Es lo que acabo de explicar. ¿Vale? De igual forma, no tienen por qué seguir el mismo camino. Si no siguen el mismo camino, ¿vale? Como tú envías cada datagrama en tiempos distintos, cada datagrama puede seguir un camino completamente distinto. ¿Vale? Muy bien. La C. ¿Correcta o incorrecta? Amadeo ha puesto que es correcta. ¿Por qué? Vale, pero lo que está escribiendo Amadeo como motivo, a ver, no parece. Puede que un router descarte un paquete en el camino. Eso es completamente cierto. Lo que dice Jorge es cierto. Vale. A ver. Parece que hay consenso en los que escriben en que es correcta, pero yo lo que quiero es que si es correcta, saber exactamente por qué, y si no, a ver dónde está el error, ¿vale? Entonces, lo que dice Amadeo es, está la posibilidad de que se pierdan algunos datagramas. Ya, pero eso es exclusivo del UDP. Jorge dice, cierta, puede que un router descarte un paquete en el camino.
¿vale? Pero eso, un router es algo porque no hay un control de flujo, ¿no? Otra vez el control de flujo. No, no es correcto. A ver, el control de flujo, vuelvo a repetir, solo se encarga de que en una conexión evitar de que un emisor muy rápido sature o llene el buffer de un receptor que es más lento en leer los mensajes, ¿vale? Entonces la respuesta correcta no sería porque no hay un control de flujo, ¿vale? Algún datagrama puede descartarse en algún nodo intermedio, ¿vale? Por ejemplo, los routers pueden descartar paquetes en el camino, ¿de acuerdo? Por tanto, algún datagrama puede descartarse, ¿de acuerdo? Zacarías está dando un motivo mucho más adecuado. Es decir, como no hay una conexión, como no es un servicio orientado a conexión, no hay detección de segmentos o datagramas perdidos. Si se pierde el datagrama, se pierde, punto. Y nadie se da cuenta, ¿vale? Sin embargo, en el protocolo TCP sí que al establecerse una conexión, y precisamente la conexión se establece precisamente para eso, para llevar cuenta de qué segmentos nos han ido llevando y si llegan desordenados, ordenarlos, y si se pierde alguno, pedir la retransmisión de este. ¿Vale? Pero aquí no. Aquí, como no existe conexión, el receptor no lleva la cuenta de lo que les han llegado y, por tanto, si se pierde alguno, ni siquiera se entera de que se ha perdido. ¿Vale? Porque no hay conexión. ¿No? En UDP no se establece conexión. ¿De acuerdo? Ese es el motivo de que la C sea correcta. ¿Vale? Bien, y finalmente la D dice: cada datagrama enviado por el origen es reconocido por el destino con un acuse de recibo. ¿Correcta o incorrecta? Lo hace TCP, no UDP. Vale, ¿y por qué lo hace TCP y no UDP? Porque TCP es orientado a conexión, entonces sí que controla Efectivamente. los mensajes. UDP Porque en TCP, antes de enviar nada, se establece una conexión, y como es orientado a conexión, ¿vale? Cada segmento enviado se le reconoce como un acuse de recibo, precisamente para eso, para evitar que, o para conseguir que si se pierde alguno, ¿vale? El emisor lo reenvíe otra vez, ¿vale? Muy bien. Por tanto, en la pregunta T4, la respuesta correcta sería la C, ¿vale? Muy bien. Pasamos a la T5. La respuesta correcta. La T4 es la C y la A, hemos quedado, ¿no? No, la T4 es la C. Hemos dicho en la A que, a ver, todos los datagramas de un mismo par origen-destino no tienen por qué llegar en orden, porque como no hay conexión, ¿vale? Es como cuando tú envías cartas a correo, es el ejemplo del AVE que os he puesto. No tienen por qué llegar en orden, puede que el datagrama que enviaste primero llegue en segundo lugar, o en tercero, o en quinto. Vale, la respuesta 5. ¿Alguien quiere Vale. explicar? Sí, ¿alguien quiere explicar su respuesta? Sí, yo la B. La B. ¿Por qué? Porque al ser, a ver, he comprobado que en ambos la magia de 26, he comprobado los primeros 26 bits. Entonces, se ve que en los últimos 2 bits no coincide 98 con 141. Bueno, los dos primeros. Los dos más Efectivamente. significativos. Si los dos más significativos decidimos del último que byte. es- Sí, continúa, perdona. decidimos que es de otra red. Y Es es de otra porque red, el resto no nos importa porque
lo que haya después de esos 26 bits es, ¿cómo se llama esto? Es para identificarlo en la LAN. Vale. Efectivamente, como es barra 26, ¿vale? Como la máscara de red es barra 26, significa que solo tenemos 64 hosts en la misma red, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, una subred iría de la 0 a la 63, otra de la 64 a la 128, ¿vale? Y otra, perdón, a la 127, otra de la 128, ¿vale? A la 172, ¿vale? Y por tanto, el 98 estaría en una red distinta que el 141, ¿de acuerdo? Y la respuesta correcta es la B, ¿vale? La respuesta C dice que envía la trama a todos los hosts de su red porque la dirección de destino es broadcast. Eso no es correcto. Estas direcciones no son broadcast, como veremos en el tema 3. ¿Vale? Y la respuesta D dice que envía un mensaje al router preguntándole la localización del destinatario y después envía la trama. Eso es incorrecto. ¿Vale? Bien. Y por tanto, y la E tampoco puede ser. Si la B es correcta, la E no puede serlo. Por tanto, la respuesta correcta a la T5 es la B. Venga, que solo nos quedan 6 preguntas más. Vale. Broadcast era cuando todos los de la LAN, todos los bits que Perdón, representan la perdón. LAN eran A1. ¿Puedes repetir la pregunta que no te he oído bien? Broadcast era cuando todos los bits de la red eran A1, ¿no? Estaban No, de la red no. LAN. Una transmisión broadcast es cuando tú envías con todos los hosts a uno, no con toda la red. ¿Vale? Entonces, si todos los hosts estuvieran a uno, ¿cuál sería la dirección broadcast de esta red? A ver, volvemos otra vez para atrás, para que lo veáis. Porque nos dice que envía la trama al host 157, 162, 28, 141. Si tú envías a la dirección broadcast, todos los bits de la parte del host tenían que estar a 1 y por tanto sería la 255. ¿Vale? El último byte no sería 141, sino que sería 255. ¿Vale? Pero te dice que envía a la 141, ¿vale? Y por tanto no es broadcast. Vale. La pregunta 6 dice: ¿cómo implementa el protocolo UDP la multiplexación de instancias con el nivel de aplicación? ¿Alguien quiere dar su respuesta o sus respuestas? Entonces, la 5 finalmente es la B, ¿verdad? Sí, Gracias. de nada. Aquí nosotros hemos puesto la E. Vale, ¿puedes explicar entonces por qué habéis descartado todas las demás? A ver, en sí hemos puesto la E ya al principio porque usa sockets y UDP usa sockets. El timer de persistencia de Kepa Life es algo que no que, que usa el TCP o las de conexión, las solicitadas de conexión. El low start y dos fases también es algo de TCP, no de UDP. Y UDP no realiza esa función, es algo que no tiene sentido directamente. ¿Por qué? Pues porque sí la ¿Por qué no realiza. tiene sentido? O sea, porque ¿Eh? UDP sí la realiza en la multiprestación. ¿Por qué? ¿Cuándo la realiza? Ponme un ejemplo, por ejemplo, de casos en que la realice. Mm, para conectarse al servidor, dice Zacarías. ¿Perdón? Zacarías dice para conectarse a un servidor. Es que somos del mismo equipo. Ya. Pero entonces UDP realiza o no realiza la función de multiplexación con una instancia del nivel de aplicación. Para conectarse a un servidor, UDP realiza esa función o no. Sí debería de realizarla. ¿Por qué?
Vale, un socket UDP, dice Zacarías, un socket UDP lo primero que tiene que hacer el servidor es crear un socket y asignarle un puerto, donde se utilizará la función socket y también el bin para asignar un puerto. Vale, pero estamos preguntando, ¿cómo implementa el protocolo UDP la multiplexación de instancias con el nivel de aplicación? ¿Vale? ¿UDP realiza esa función o no realiza esa función? Eso es lo que os estoy preguntando. A ver, la realiza para enviar mensajes, ¿no? Y todo eso, o sea, ¿La realiza para enviar mensajes? para enviar y recibir, ¿no? ¿O no? No sé, es lo Ahora que mismo, quería preguntarte, pero no acabas de explicarlo y te pones a dudar cuando te pregunto por qué. ahora mismo estamos dudando. Es que cuando lo hemos hablado antes, lo teníamos claro que era por eso, porque usa sockets y lo demás no lo hemos visto, no lo hemos visto en plan que tuviera mucho sentido. Y además, ser la E, o sea, nosotros puesto la E porque el usar sockets es algo que sí que hace. Y entonces, pues como está en la E, Vale, ya ninguna de las anteriores tenía sentido. ya, pues a ver, eso es una mala metodología para resolver preguntas de tipo test, porque muchas veces es lo que os he dicho, o sea, vamos a ver, no analicéis, cuando encontréis algo correcto, seguir analizando el resto de respuestas, porque no tiene por qué ser solo esa la correcta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los sockets no tienen nada que ver con la multiplexación de instancias, ¿vale? Se pueden utilizar otros mecanismos. El socket es un mecanismo de comunicación, pero también otros mecanismos de comunicación como RPC, como compartición de memoria, etcétera, etcétera. O sea, memoria compartida, etcétera, etcétera. Hay otros mecanismos de comunicación que no son los sockets. El socket es simplemente un mecanismo de comunicación entre procesos, pero mecanismos de comunicación entre procesos os habrán enseñado en sistemas operativos que hay muchos, Vale. ¿vale? Pues, sí. Vale, entonces, volvemos otra vez a la respuesta B. ¿Alguien tiene alguna respuesta clara o puede explicarnos? A ver, dice Sara. Bueno, perdón, antes Ayub. Dice, es la E, ya que asigna a cada proceso del nivel de aplicaciones un puerto. Vale, pero Ayub, entonces, ¿tú dirías que UDP no realiza esa función o sí? Estamos analizando la respuesta B. Yo me gustaría que alguien me dijese por qué es correcta o por qué es incorrecta. A ver, sí, ¿alguien quiere responder? Sí, sí, te iba a contestar yo. A ver, yo te estaba Dime. explicando lo de la B en mi respuesta. UDP sí que realiza la multiplexación. La multiplexación es cuando se combinan varias señales para que vayan por la misma, para transmitirlas por el mismo medio. Y lo que hace UDP, utilizando la multiplexación precisamente es eso, utilizar a nivel de aplicación los sockets, que es la dirección IP más el puerto, para que así dos aplicaciones diferentes puedan estar transmitiendo por el mismo medio, que es Internet. No es del todo correcto. A ver, esto tiene que ver, fijaros lo que dice la pregunta, dice, ¿cómo implementa el protocolo UDP la multiplexación de instancias con el nivel de aplicación? Es decir, ¿cuántas instancias de UDP existen en el nivel de transporte? Esto está explicado en las transparencias. En el nivel de transporte, ¿cuántas instancias tenemos? Es decir, ¿cuántas instancias, cuántos procesos de TCP hay ejecutándose en el nivel de transporte? ¿Y cuántos procesos llamados UDP o TCP hay en el nivel de transporte? Eso lo tenemos que tener claro. Hay dos, uno de TCP y otro de UDP.
Efectivamente. Por tanto, de UDP solo hay uno en la capa de transporte, solo hay un UDP. ¿Vale? ¿Cuántos procesos puede haber a nivel de aplicación? Muchos. ¿Vale? Entonces, ahora Yug está dando la respuesta correcta. UDP puede tener múltiples, no múltiples usuarios, sino múltiples procesos de aplicación, ¿vale? Que requieren el servicio de UDP. Y por tanto sí que va a tener que multiplexar. ¿Vale? Cuando él habla de usuarios sería lo de procesos, ¿vale? Identificamos los procesos por los puertos, ¿vale? Por eso se utilizan sockets, ¿vale? Para saber a qué proceso de aplicación pertenece cada datagrama, ¿vale? Lo está explicando bien, solo le faltaría cambiar usuario por proceso, ¿vale? Y paquete por datagrama. Pero por lo demás, Ayub está dando la respuesta correcta. Por lo tanto, UDP sí que realiza la multiplexación de instancias con el nivel de aplicación, ¿vale? Una sola entidad UDP es la que maneja múltiples procesos, pero esto no tiene nada que ver con la transmisión de señales, Sara. Entiendo, ¿Vale? Estamos con otra cosa completamente distinta. Vale, por lo tanto, la B no es correcta, porque nos dice que UDP no realiza esa función y sí que la realiza. ¿Vale? Lo del raw start no tiene mucho sentido, porque eso solo es en conexión. Y lo mismo los timers de persistencia y los de keep alive. ¿Vale? Por tanto, la respuesta correcta aquí es la A. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La E, efectivamente. La E. ¿Vale? Bien, y finalmente la número 7. ¿Alguien quiere dar su respuesta? ¿Cuál es la respuesta o respuestas correctas? Jorge dice que la B, exclusivamente la B. Vale, entonces Jorge, ¿puedes explicarnos por qué según tú la ves correcta y el resto no? ¿Por qué la A no sería correcta? Jorge, no sé si Jorge está aún ahí conectado. Vale, dice, porque para que no se quede una conexión a medio cerrada se utiliza el saludo de desconexión a 3 vías. Vale, efectivamente, no se utiliza el timer de persistencia. Vale, la respuesta B dice, se utiliza solo en TCP, no se utiliza en UDP. ¿Por qué solo se utiliza en TCP? ¿Alguien sabe por qué el timer de persistencia se utiliza solo en TCP? Dice Sara, porque es el único que establece una conexión entre dos hosts. ¿Cómo? ¿El timer de persistencia establece conexiones? Dice Zakaria, el timer de persistencia evita el bloqueo que se produce al producir en caso de pérdida de un segmento anunciado. Vale. La respuesta más correcta de todas las que veo aquí es la de Ana, ¿vale? Se utiliza solo en TCP porque solo en TCP se establece conexiones. ¿Vale? Como UDP no establece una conexión, no puede poner
timers, ¿vale? Es decir, como nosotros enviamos los datagramas sin haber establecido antes una conexión y sin estar seguro de que el destinatario está esperando, ¿vale? Entonces no podemos establecer timers, porque además puede perderse. Es un sistema no orientado a conexión, ¿vale? Entonces el datagrama que nosotros enviamos puede perderse, ¿vale? Por eso no hay timers de ningún tipo, porque no hay conexión en UDP, ¿vale? Por eso solo se utiliza en TCP. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, la respuesta C, ¿ha marcado alguien? ¿El timer de persistencia no sirve para garantizar que la ventana de control de flujo quede cerrada? No sé si es que estáis cansados o qué, si queréis lo dejamos aquí. Pero bueno, creo que es interesante analizar cada una de estas cosas, más que nada para que aprendáis. Se supone que habéis visto los vídeos y que lo habéis estudiado el tema. Entonces, bueno, son preguntas que pueden salir de una u otra forma en el examen. ¿Alguien quiere responder o lo dejamos? A ver. Dice, se envía un byte para ver si realmente queda hueco en el buffer. No es exactamente correcto, Vicente. Se envía un byte para comprobar que no se haya perdido el segmento de control que nos habilita a seguir enviando, ¿vale? Cuando una conexión, perdón, cuando una ventana está cerrada, ¿vale? El timer de persistencia nos permite ver que si ha pasado mucho tiempo sin que nos abran esa ventana, pues a ver si es que nos la han intentado abrir y se perdió, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Santiago, vale, porque el UDP es no orientado a conexión. Vale, entonces efectivamente la B es correcta, ¿vale? Sí, pero estamos ahora analizando la C, ¿vale? ¿Sirve para garantizar que la ventana de control de flujo quede cerrada? No, no garantiza. A ver, Sara dice, pero entonces la C sí que es correcta, ¿no? Porque si se asegura de que aún está bloqueado, no. No es para asegurarse de que aún está bloqueado. Es para asegurar que no se ha perdido el segmento que nos abría la conexión, que nos quitaba el bloqueo. Porque si no, puede que el receptor ya esté vacío, nos haya enviado un segmento de control diciendo la ventana ya no está a cero y ese segmento se haya perdido. Entonces, para que eso no ocurra y nos quedemos permanentemente bloqueados, ¿vale? Con la ventana a cero, es para lo que está el timer de persistencia. Por lo tanto, no sirve para garantizar que la ventana de control de flujo quede cerrada, sino para garantizar que aunque se pierdan segmentos que abran la ventana, ¿vale? La ventana no va a quedar bloqueada de por vida. ¿De acuerdo? Y la D es incorrecta porque el timer que sirve para controlar que la conexión aún está activa, aunque no hayan datos para transmitir, ese es el timer de Keep Alive y no el de persistencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las respuestas correctas a la pregunta T7 sería solo la B de Barcelona. ¿De acuerdo?
Vale, pues nos hemos excedido de la hora, lo dejamos aquí. Entonces, es importante, por favor, antes de que os desconectéis, las tareas para la siguiente semana. ¿Vale? Entonces, el martes tendremos clase asíncrona. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa que yo no me conectaré. ¿Vale? Entonces, las tareas que vosotros tenéis que realizar son las siguientes. Estudiaros el tema 2 completo y para ello primero deberíais ver, o sea, primero leeros las transparencias y luego ver los vídeos explicativos, todos los vídeos explicativos, ¿vale? Los vídeos explicativos del tema 2 duran aproximadamente una hora. Entiendo que en otra hora o un par de horas como mucho deberíais estudiaros todas las transparencias, que son muy, muy intuitivas, ¿vale? Entonces, primero os estudiáis las transparencias, os leéis las transparencias y luego veis los vídeos, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, me enviáis un correo electrónico, ¿de acuerdo? Va a ser una clase asíncrona y por tanto no va a haber conexión con el Blackboard, ¿de acuerdo? La conexión con el Blackboard la haremos el jueves, ¿vale? Entonces, para el jueves, por favor, si tiene que estar todo el tema 2 estudiado, ¿vale? Y haremos los ejercicios del tema 2 y luego realizaremos el examen del tema 2, ¿vale? Aparte de, o sea, en la primera hora del jueves que viene acabaremos de resolver el ejercicio que nos ha quedado aquí por resolver, ¿vale? Y resolveremos los ejercicios del tema 2. Y en la segunda hora del jueves que viene haremos el examen del tema 2. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, el martes estudiaros todo y me enviáis todas las dudas que os aparezcan, me las enviéis por correo y las resolveré por correo. ¿Vale? Pues nada más. El jueves 8, espera que no tengo delante el calendario, es el jueves que viene, no sé qué día es. Sí, efectivamente, el jueves 8 en la segunda hora sería el examen del tema 2. En la primera hora del jueves 8 resolveríamos los ejercicios del tema 2 y resolveríamos también el ejercicio este del examen que nos ha quedado por resolver. ¿Vale, Vicente? El jueves que viene es el 1, a ver si es que estoy mirando mal el calendario. Vale, sí, perdonad, que he estado mirando mal el calendario, a ver. Y como no es de este mes, Vale, estamos a 24, sí. Vale, perfecto. Entonces, tienes razón, Sara. A ver, perdonad que me había despistado yo con el calendario. A ver, el jueves que viene es día 1, ¿vale? Por lo tanto, el día 1, en la segunda hora, es el examen. ¿Vale? Se ve que a gente le pasa lo mismo que a mí al ver el calendario. La segunda hora del jueves que viene, es decir, el jueves día 1, la segunda hora tendremos el examen del tema 2. ¿Vale? En la primera hora resolveremos los ejercicios del tema 2 y el último ejercicio que nos ha quedado ahora por resolver, el del examen del tema 1. ¿Vale? Y el martes 29 yo no me conectaré y solo responderé las dudas que me podéis enviar por correo electrónico con respecto a los vídeos y con respecto a las transparencias del tema 2. ¿Vale? Cuando hablas de examen Pues, en grupo, o como ahora, un ejercicio. sí, como ahora será, eso es, el test del tema 2, será el examen en grupo. Vale, o sea, que es un ejercicio que no puntúa, vale, que es un ejercicio grupal. Vale. ¿Vale? No, a ver, en las sesiones ya haremos los test de los temas, ninguno va a puntuar, ya lo dijimos el primer día, ¿vale? Simplemente que os sirva de entrenamiento para el examen, ¿vale? Para que veáis la profundidad y el tipo de preguntas que se va a realizar en el examen final. Vale, pues si no hay ninguna duda lo dejamos aquí. Feliz fin de semana y acordaos de, por favor, de estudiar el tema 2. Venga, adiós a todo el mundo. Bueno, como este, ¿sabes? Si este pavo baja, este pavo clase. Yo no tengo ni puta idea. No sé ni qué pasa. No sé ni de qué va el tema. Hombre, el tema 1 este es que lo tenía